Giselle, cuando escribís en las redes sociales, hablas siempre de la búsqueda del equilibrio entre el trabajo, la necesidad de escribir, taller, la coordinación de un taller, los ciclos de lectura. Todo eso, la vida, la familia, nutre, o en el momento en que uno está escribiendo una novela, entorpece la escritura. Las dos cosas. Nutre porque es el material con que se escribe, todo eso, aunque uno escriba de algo completamente ajeno a la vida de uno, pero digamos todas esas experiencias o la vida cotidiana o digamos, todo lo más con lo que más uno pueda enriquecerse después en la escritura se vuelca. Y entorpece una cuestión operativa de que uno por ahí querría tener todo el tiempo y un lugar maravilloso para escribir y no siempre sucede eso, casi nunca, luego nunca. ¿Vos sentís que en un momento uno llega a la novela, a escribir novela, o siempre estuviste escribiendo novelas? En mi caso yo llegué, yo empecé escribiendo microficción y cuando sentí que estaba demasiado cómoda en ese lugar, quise escribir cuentos un poco más extensos y probé esas extensiones, digamos, y cuando sentí que estaba cómoda dije voy a escribir una novela y me costó muchísimo, de hecho cuando empecé a escribirla los capítulos eran microficciones y sufría mucho porque decía esto no es una novela, esto no, por más que yo enlace microficciones no tiene nada que ver con una novela y fue un trabajo hasta poder entrar en el discurso, en la narrativa de la novela en sí misma, dejar de lado el formato microficción o cuento o lo que sea para meterme de lleno en el formato novela. Fue como un cambio de chip, aunque suene lugar común, pero sí. Y lo que no se sabe, ¿en qué momento fue encontrado como historia, como novela? Si podés encontrar, ¿no?, algún punto de anclaje en el que vos digas, acá tengo una historia para una novela, o se fue formando por distintas historias. Sí, tiene una historia muy particular, lo que no se sabe, porque lo primero que apareció de la novela fue el personaje de Jimena, que al principio no tenía ni siquiera nombre, era una mujer que tenía un bar. Apareció hace muchos años, ahora 4 años o 5, que hice un viaje al sur y fui al Chaltén y ahí se me apareció el personaje y decidí que en algún momento iba a escribir sobre una mujer que tenía un bar. Y después, cuando terminé de escribir 2 y empezó a formarse esta historia, de lo que no se sabe, digamos, fueron apareciendo otros personajes y perfilando un poco más la historia y yo estaba muy interesada en el tema del suicidio. Yo me preguntaba desde afuera y con todo el respeto que tengo a la problemática y a lo complejo del suicidio, me preguntaba cómo es que alguien, o sea, para suicidarse se necesita mucho coraje. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona no use, entre comillas, ese mismo coraje para vivir, digamos, para sobrellevar eso tan tremendo o no, que lo lleva a quitarse la vida, ¿sí? Es como una paradoja, se me crea a mí, ya lo digo con respeto y desde afuera, ¿sí? Porque no conozco ningún caso cercano, ni estoy tan cercana a lo que es la problemática del suicidio, entonces digamos que como una observadora. Y ahí empecé a preguntarme sobre el suicidio y me acuerdo, miraba, yo de chica me gustaba mucho Whitney Houston y llegué a ver un año un video de ella donde se la ve ya bastante castigada, poco tiempo antes
de su muerte, y yo pensaba cómo puede ser que una persona que aparentemente tenga todos los recursos para poder, digamos, sobrellevar una adicción, cómo puede ser que se vaya autodestruyendo, y algo que yo lo veo también con mucho respeto y desde afuera como una especie de suicidio, más lento, más por ahí más difícil de sobrellevar, con otras características, pero digamos, como una autodestrucción que también supone un suicidio. Y bueno, en eso una amiga que sabía que yo estaba preguntándome estas cosas me contó el caso de una amiga de ella que se había quitado la vida de una manera muy particular, muy programada, muy metódico, algo parecido a lo que pasa con Carla en la historia, y ahí es donde empezó, digamos, a florecer la historia. Hablaste de dos mujeres, de la dueña de un bar, que se va a transformar en Jimena en la novela, y de Carla, sí, el suicidio con el que se inicia casi, ¿no? Sí. La novela, aunque está en la prehistoria el suicidio. Sí. Sin embargo, el protagonista es un hombre, es Javier. Yo te quería preguntar, ¿por qué la elección para lo que no se sabe de un hombre? ¿Fue una elección adrede, intencionada, es aleatorio? ¿Hubiera cambiado la historia desde el punto de vista de una mujer? Sí, yo creo que sí, por un lado y no por otro. Javier apareció solo, digamos, y yo quería, sí, lo que fue intencional, es que quería contar la historia desde el personaje de un varón. Y porque lo que en realidad Javier es Javier, y obviamente es varón con toda su circunstancia, pero lo que le pasa a Javier es lo que nos pasa a todos, y quería explorar ese terreno que nos identifica a hombres y mujeres sin importar el género. Entonces quería meterme ahí, digamos. Por eso fue fácil escribir a Javier, porque no hay una marca muy fuerte de lo que supone ser un varón en la sociedad. Sí, a lo mejor cuestiones que tienen que ver con su paternidad, pero son cuestiones que también están puestas en la superficie desde el lado de Carla con su maternidad, o desde el lado de la mamá de Rocío, que es la hija de Javier. Entonces, digamos que lo paternal, maternal, está en cuestionamiento todo el tiempo, sea Javier, sea la mamá de Rocío, sea Jimena. Ahí está el tema de lo maternal y lo paternal todo el tiempo. Sí, no está estereotipado, porque de hecho la novela pregunta, abre preguntas constantemente. Preguntas, sí. Le pregunta al lector, lo interpela, Sí. ¿no? De algún modo. No intenta cerrar una respuesta. No, está llena de preguntas, y me parece que plantea una incógnita en sí misma toda la novela. Hay también un trabajo de acopio, ¿no? Como dice Mauricio Cartún, de investigación del mundo del luthier. Sí. ¿Por qué ese universo elegiste? ¿Cómo fue esa tarea de acopio? Yo quería que Javier trabajara en su casa y no tuviera un horario predeterminado ni de oficina, digamos, que fuese autorregulado ese horario, y me pareció que el luthier además tenía toda esa característica mágica de poder crear un instrumento a partir de materias primas, digamos, la parte creativa que conlleva la creación de un instrumento, porque además de ser bello tiene que sonar, y tiene que sonar bien, porque con eso después se hace música. Entonces me gustaba mucho, quería explorar el mundo luthier, y bueno, pedí ayuda a dos luthiers, uno de La Plata, Alejandro Donantuoni, y uno acá de Castelar, que se llama Pipo Nazaro, al que estoy muy agradecida a los dos, y ellos me ayudaron muchísimo.
Dándote información, invitándote a los lugares. Me explicaron, bueno, yo los acribillé a preguntas y ellos contestaron todo. Y cada tanto sí me contactaba para seguir preguntando porque seguían apareciendo. O sea, la investigación la encaré al principio, pero a medida que avanzaba la escritura surgían otras preguntas. Y sí, todo el tiempo me contaron los materiales, cómo se manejaban, dónde se compraban, tipos de madera, características de cada madera, tiempos de elaboración de un instrumento, el tiempo que lleva, cómo se vende, cómo se trabaja, si se hace un encargo de un instrumento por vez o hacen varios a la vez. Fue muy interesante. Para conformar ese universo. Sí. Vos hablas de el personaje que aparece, lo que aparece, con esta noción de la escritura que se va haciendo en el momento en que se escribe. O sea, la novela que se va formando, si bien vos tenés una búsqueda personal, tenés una historia con algunos personajes de esta novela, pero hay algo que se va creando en el momento de la escritura. ¿Cómo son esos momentos de la escritura? ¿Cómo haces para tener la disciplina de la escritura? ¿Cómo organizás eso, no? En realidad hay algo que aparece mientras se escribe, en mi caso, o en caso de lo que no se sabe, porque con dos fue diferente. Pero también programo bastante, o sea, programo es en una libreta, voy armando los personajes, las líneas históricas, los momentos históricos de cada uno, las edades, digamos, como bastante organizado en cuanto a lo cronológico para no perderme y para armar la historia completa. Porque sí, como decías, es un universo completo que uno tiene que crear. Aunque haga un recorte después de ese universo, el universo tiene que estar creado. Y en realidad mucha disciplina de escritura no tengo. Sí me encantaría todos los días escribir determinada cantidad de tiempo y que sea realmente un ejercicio. La verdad es que no sucede. Escribo, a ver, cuando no tengo un proyecto específico, por ejemplo ahora, escribo cuando puedo. No digo cuando surgen ideas porque tengo ideas y las voy anotando y eso están en mi cabeza, pero cuando estoy metida en un proyecto, por ejemplo la escritura de una novela, sí trato de buscar ese tiempo y de sistematizarlo lo máximo posible. No es que dejo a que aparezca el momento, no, ahí sí me lo programo, porque si no se puede, por lo menos yo no puedo. Y después viene el otro trabajo que es la edición, sí, ¿no? ¿Cómo ves en este momento el campo editorial argentino, las editoriales independientes? Sí, yo creo que bueno, la existencia de las editoriales independientes y la apertura cada vez mayor de este tipo de editoriales a autores como yo, como tantos compañeros, nos resulta sumamente provechoso, es una posibilidad inmensa que se nos da, porque si digamos tenemos que quedarnos con las 2 o 3 editoriales, mega editoriales, que además conforman grupos que termina siendo todo lo mismo, entonces es imposible, prácticamente es muy difícil yo diría sí, imposible poder publicar a través de ellos. Si no es por la participación de un concurso, que también están bastante cuestionados, o a través de premios, o digamos, así, digamos, mandando el manuscrito a ese tipo de editoriales, las principales, las más grandes, es casi no se puede. Entonces, bueno, la posibilidad de las editoriales independientes a nosotros nos abre un campo inmenso de
otro tipo de posibilidades, que es otro tipo de edición, es un trabajo por ahí más mano a mano con la editorial, más artesanal, más de acompañamiento durante un tiempo más sostenido, es como un mano a mano diferente, y que uno también ahí tiene la posibilidad de poner también de sí, de su trabajo, y no es que uno deja el libro y se resigna a lo que venga, ¿no? Sino que lo acompaña, lo milita, lo difunde. Es preciosa la edición de Modesto Rimba. Muy linda. Quiero que la muestres porque es hermosa. Sí. Es muy lindo el papel, es muy linda la tapa. La línea, muy cuidada. Modesto Rimba tiene una línea estética muy definida, y eso creo que es una característica que le da el sello y que lo distingue por ahí de otros sellos, y a mí me gustó mucho cuando la conocí, la línea editorial me gustó muchísimo, y tuve la suerte de, digamos, de entre una gama de posibilidades encontrarme con esta tapa, y yo siempre digo a cada uno que me dice qué linda la portada, yo digo, espero que la novela esté a la altura. Sí. Porque esa es la idea. Sí, es bellísima y sugerente la tapa. Y la novela, como yo te comentaba, ¿no? Cuando conversábamos un ratito antes, la novela se lee muy rápidamente porque te atrapa, te subyuga. Sí. Y después queda resonando adentro. Eso está bueno. ¿Qué recepciones tuviste hasta el momento? ¿Alguna que quieras comentar? Sí, varias que también te comentaba, varias personas me dijeron que había sido el libro que esperaban leer en el momento, digamos, oportuno. Como que venía a contestar o a seguir preguntando sobre algunas cuestiones personales de cada uno. Y como que no era casualidad que se lo hubiesen encontrado en ese momento el libro, ¿sí? Esto me llamó bastante la atención porque, bueno, esto suele pasar, que uno lleva los libros no por casualidad, sino como hay algo que genera movimiento y que hace que uno dice que los libros vienen a uno. Entonces esto es lo que más me impresionó, me sorprendió de esas devoluciones. Y además de escribir y de trabajar y de tener familia y de amar y amigos, co-coordinás un ciclo de lecturas crudo y cocido. Sí. Hace tiempo, ¿no? Sí, en la este zona. es el tercer año, acá en Aedo. Es un ciclo literario con música, hay 4 lectores por noche y un intermedio musical. Hacemos una vez por mes en la casa de al lado, que está acá cerquita, Aedo Norte, es del otro lado, que es donde estamos ahora. Y es una satisfacción muy grande porque empezamos el ciclo porque nos gusta mucho con Fernando Verísimo, que es quien co-coordina también el ciclo, también está Fer Guío, y habíamos arrancado en su momento con Juan Di Milta, pero después él decidió seguir con su versión infanto-juvenil que se llama Fresco y Batata, y entonces seguimos los dos, Fernando y yo, y a ver, nos gusta mucho ir a ciclos y a lecturas, pero sí, casi todos son en Capital. Entonces pensábamos armar nuestro propio espacio acá en Aedo, ¿no? Y generar esta inquietud en la zona, que si bien hay ciclos de lectura, la gran mayoría son de poesía. Entonces abrimos el espectro para lo que sea que quieran leer, y medio que nos arriesgamos porque no sabíamos si iban a venir hasta acá, y la verdad que ha sido una satisfacción enorme porque salvo 2 o 3 personas, el resto se acerca, se las arregla, viene, y de hecho ya podemos decir que hay como un público local
propio del ciclo y que también nos devuelve esto, ¿no? La posibilidad de conocer autores nuevos de gran calidad y que de otra manera no tendría, por lo menos gente que vive acá, no tendría la posibilidad o sería mucho más difícil acercarse a ellos. Si tuvieras que nombrar 2 referentes en este momento, sé que tendrás muchos más para nombrar, pero 2 que sean los que vengan a tu mente ahora, ¿no? Como referentes de la literatura actual, que están como viendo y que están produciendo un cambio. ¿Actual? Sí. ¿Qué momento? Qué difícil. No pienses en los amigos a los que no vas a Son nombrar. muchos amigos. Tengo la suerte de tener muchos amigos que escriben muy buenos muy escritores. Bien. La verdad que sí. Es difícil la pregunta. Uno siempre se queda pensando en los grandes escritores de todas las épocas. No sé si tanto en el hoy. Podés nombrar más que 2 entonces. Lo que pasa es que voy a caer en amigos y va a ser tremendo por los que no nombre. Qué difícil. Esta parte la editamos después. Bueno, hay un autor que... No, claro, sí. A ver, la última escritora que leí, que literalmente me partió la cabeza, fue Leila Guerriero. Claro, viene del lado del periodismo, ella hace periodismo narrativo. Ella hizo que yo cayera como en un abismo en lo que es el periodismo narrativo, la crónica narrativa. Yo quedé atrapadísima ahí y ahí estoy, experimentando ahí, digamos, en ese... ¿Sentís que en este momento ese género tiene algo que decirnos y que mostrarnos, ¿no? Y que conmovernos? Sí, o no sé si... me parece que todos tienen lo suyo para decir, pero a mí me parece que ahí yo descubrí algo completamente nuevo, que al menos yo no conocía y me atrapó mucho y digamos que quiero aprender y tener las herramientas para escribir eso. ¿Viste? Como cuando sos chico y te quedás o viendo, no sé, un actor o lees un libro o te quedás pensando yo quiero ser eso. Bueno, es una versión infantil de lo que más o menos me pasa a mí, pero me quedé muy atrapada con eso y bueno, y Leila Guerriero con Zona de Obras, que fue el libro que leí de ella, que fue muy fuerte porque, no sé, lo hubiera leído 100 veces más. Lo que pasa es que seguí leyendo de otros autores sobre crónica narrativa. Y otro autor que me gusta mucho, que leí que por una recomendación, Eduardo Lalo, que es puertorriqueño. Leí Simone, también hace muy poquito, y también me gustó mucho, y bueno, lo estoy recomendando mucho, y sigo leyendo títulos suyos, y no sé si desde el lado más masivo, más general, digamos, que note que están movilizando la narrativa. Yo siento que a mí me movilizaron mucho. Sí, en lo personal fue una movilización muy fuerte de parte de por lo menos esos 2 hoy por hoy, digamos, es lo más inmediato que me pasó. Y además del ciclo de lectura, coordinás un taller de escritura. Sí, es lectura y escritura. De lectura sí, y escritura. Sí. ¿Cómo trabajas en Sí, el taller? es una vez por mes. Es aquí mismo donde estamos ahora. Desde hace muchos años veníamos con un grupo que en su momento fue pequeño, digamos, el año pasado empezaron a llegar más compañeros y se armó un grupo muy lindo y ellos escriben sus textos, los trabajamos y además hacemos lectura de cuentos y también mezclamos autores contemporáneos, de épocas
autores más o menos conocidos, más o menos actuales, pero también es como un abanico interesante. Giselle, para cerrar, ¿querés leernos un fragmento de lo que no se sabe? Sí, cómo no. Bueno, sí, agarro al azar. Sí. Lo que no se sabe, que es una novela que comienza con la búsqueda de lo no dicho, ¿no? De lo que no se sabe precisamente, para llenar de palabras y de información, pero que tiene un absoluto respeto por lo no dicho, un absoluto respeto por el silencio. Sí, lo que no se sabe habla de todas esas cosas que no conocemos, que no sabemos, que en realidad son, pues no, o sea, no son grandes temas metafísicos, son cosas cotidianas que nos pasan a todos, que están en el día a día, de las que no podemos prever, que no sabemos qué va a pasar, que no sabemos que van a llegar. Algunas sí sabemos que están ahí, que suceden y las conocemos, pero no tenemos control sobre eso que pasa y no sabemos en qué va a devenir. Y con eso tenemos que vivir todos los días. Entonces está ahí, digamos, en ese terreno donde se mueve la novela. Bueno, tomo capítulo 9. Interrumpe el trabajo. Por la puerta-ventana del taller la luz ha ido menguando. Debe estar nublándose, piensa, y sube a la cocina. Desde allí logra divisar un bloque negro en el horizonte. Si eso son nubes, nada bueno se presume. La última vez que el cielo se puso así en Aedo pasó un tornado y aunque parezca una metáfora, se supo mucho después que ese viento furioso que abrió ventanas, voló techos, derribó árboles, arrasó paredes y dejó a la ciudad en estado de destrucción, era un tornado. Jamás nadie en Aedo se hubiera imaginado que esos vientos de película norteamericana podrían soplar por estos pagos. Son las 11:30 del martes y Rocío está en la escuela. No sale hasta las 2 de la tarde y hoy se va directo a lo de Javier. Por mensaje, el padre le avisa que está por largarse una tormenta que parece fuerte, que cualquier cosa se queda en la escuela hasta que afloje. La masa negra en forma de nube avanza rápido. Javier baja al taller y se apura a correr todo para entrar el auto. Puede hacerlo rápido porque, experimentado en granizos hace tiempo, dispuso las cosas contra las paredes para casos de urgencia. En el centro solo dejó la mesa principal con ruedas que se traban y destraban a conveniencia. Cierra puertas y ventanas, desenchufa las máquinas y vuelve a subir. Hace lo propio en las habitaciones y se refugia en la cocina. En forma anticipada se acercan varias mujeres a la puerta de la escuela, en la vereda del frente, al otro lado de la plaza. Desde la ventana de la cocina se ve el revuelo de madres y chicos que salen apurados. Hoy se trastocan las rutinas. Empieza a soplar un viento persistente. La nube se acerca. De pronto el aire se vuelve marrón y parece como si la nube hubiera bajado en forma de tierra suspendida. Pero no, la masa en el cielo avanza. Las ráfagas se hacen cada vez más fuertes y a medida que la negrura cubre el cielo, debajo se hace de noche en pleno mediodía. Entonces se escucha un murmullo que se acerca, se hace ruido, ensordece. Bolas de hielo comienzan a caer. Aedo es un campo de golf sucio y gris. No va a haber tornado. Javier lo calcula porque los vidrios ofrecen resistencia. Aquella vez sucumbieron y estallaron por la presión del viento. Igual por las dudas se aleja un poco y espía, de pie, a más distancia. El display del microondas está apagado, se cortó la luz. La nube negra se retira de a poco, el viento se aplaca. Al granizo le sigue una lluvia más amable, casi bienvenida. Javier vuelve a intentar la comunicación con su hija, pero el mensaje sigue en su casilla de salida. Es esperable, volverá a probar en unos minutos. Llena la pava con agua y la pone al fuego. Abre la ventana de la cocina para que entre el fresco y se pregunta por el bar, entre las vías del tren, remedios de escalada y los saltos del túnel. No tiene sentido intentar comunicarse ahora, va a tener que esperar. No puede trabajar, el taller está ocupado por el auto, no hay luz para conectar las máquinas. Podría continuar su investigación informal a las cajas de Carla, pero no tiene ganas, al menos hoy ni ahora. El clima afuera es demasiado oscuro para encarar esa tarea adentro.
Sabe que va a terminar afectándole todo el día y no se siente con ánimo para afrontarlo. Además, la tormenta le molesta porque lo saca de su estructura cotidiana. Cualquier cosa que lo corra del hilo de lo regular, cualquier imprevisto, le resulta incómodo, sea una tormenta, un cambio repentino de planes, un desperfecto. Al cuarto mate espía el celular, ya hay señal. Le manda un mensaje a Jimena, ¿todo bien por ahí? Y otro a Rocío, preguntando lo mismo, pero con otra intención. Lo que cree que es la respuesta de alguna de las dos es otro mensaje de Paulo. Estoy en el centro, me dijeron que hubo una tormenta terrible en el oeste. ¿La nena se comunicó con vos? A Javier le molesta mucho que Paulo le diga la nena a Rocío. Tiene 16 años, hace rato pasó la infancia. A él le cuesta más que a la madre ubicarla como una adolescente y quitarse la imagen infantil de su hija, pero precisamente por eso hace un esfuerzo. Rocío está en la escuela, le mandé mensaje pero no contestó todavía, no hay señal. Sabe que está de más la aclaración. Paula sabe dónde está, pero lo hace deliberadamente, solo para enfatizar el nombre y deslegitimar el nena. Así se comunica con su ex desde la separación. Los mensajes de texto han sido de una gran practicidad en su relación. No están peleados, no se odian, no tienen problemas y por fortuna no han tenido que hablar de cuestiones demasiado importantes como para tener que comunicarse personalmente o mediante un llamado. El mensaje de texto les garantiza un intercambio preciso, lo justo y necesario. Por su parte, Javier no necesita más. Entran las respuestas de Rocío y Jimena casi al unísono. Su hija le confirma que está bien y que si sigue lloviendo mucho va a esperar para salir. Jimena le avisa que todo está en orden en su casa y en el bar, que ya le habían contado que las tormentas en Aedo a veces son temerarias. Gracias, Gisela. Gracias a vos, Leticia. Que el éxito te acompañe. Muchas gracias.